Primero, para realizar estas hipótesis, tenemos que entender cómo es el funcionamiento teórico de los mosquitos transgénicos que planteó la empresa Oxitec, y también es necesario repasar algunos conceptos. Gen: parte de los cromosomas que codifican la información necesaria para producir proteínas, células y organismos enteros. Locus: ubicación física de un gen. Alelos: representan las distintas variaciones de un gen. Alelo dominante: determina las características y enmascara el otro gen. Se representa por una letra en mayúscula. Alelo recesivo: menor probabilidad de que se exprese esta característica. Se representa con la misma letra que el gen dominante, pero en minúscula. Homocigoto: mismos alelos en el locus de un gen. Heterocigoto: alelos diferentes en el locus de un gen. F1 y F2: primera generación filial y segunda generación filial. Ahora vamos a plantear el funcionamiento teórico de los mosquitos transgénicos. En primer lugar, se realizarían modificaciones genéticas en los huevos de mosquito Aedes aegypti en los laboratorios, donde se les introduciría un gen dominante que volvería infértil y debilitaría a la descendencia de la primera generación. Es necesario aclarar que este plan incluye seleccionar solo a los mosquitos machos, ya que estos no pican, haciendo que no haya riesgo de que mosquitos infectados con genes nocivos pudiesen picar a seres humanos. Una vez en su fase adulta, los mosquitos transgénicos se liberarían al ambiente e iniciarían su reproducción en la naturaleza. La presencia de mosquitos machos transgénicos en cantidades haría que las hembras se aparearan principalmente con ellos. De esta manera, sus larvas contendrían también este gen, haciendo que, cuando crezcan, sean infértiles y no se pudiesen reproducir o muriesen antes de llegar a la etapa adulta. Así, en teoría, se cortaría la cadena de reproducción, dando como resultado la reducción de la población entre un 80 y 90%, con lo que en teoría deberían bajar los casos de enfermedad. Este fue el planteamiento teórico que realizó la empresa Oxitec, pero en realidad esto no fue así. Se dieron evaluaciones de resultados y se comprobaron que los mosquitos se habían reproducido. Según esta empresa, los mosquitos deberían cruzarse pero no generar ningún tipo de descendencia. Como resultado, entre el 10 y el 60% de los ejemplares que fueron analizados tenían en su genoma un poco heredado de este mosquito transgénico, denominado OX513A por la empresa. Si bien la tecnología funcionó en un principio y redujo la población de mosquitos en las zonas de Brasil donde fueron liberados, 18 meses más tarde resultó demasiado contraproducente y la cantidad de mosquitos en la misma zona volvió a niveles previos a la prueba. Uno de los planteos de los especialistas es que las hembras no se reprodujeron con los machos modificados genéticamente por ser más débiles, un fenómeno denominado por ellos con el nombre de discriminación de apareamiento. La hipótesis que planteamos nosotros para explicar los posibles genotipos de la F1 y F2 de los mosquitos es que, como sabemos, el 100% en la biología no es real. Hay cosas que el humano no puede controlar y como resultado, en la mayoría de los casos, se suele despreciar una pequeña cantidad. Asimismo, puede que haya quedado una minúscula cantidad de mosquitos que no sean homocigotos dominantes y que sean heterocigotos con un alelo recesivo, que en este caso sería al contrario del dominante y les dé mayor fertilidad y o vigor. Como se despreció esta minúscula cantidad de mosquitos, también pudo que se haya despreciado el hecho de que haya mosquitos que sean hembras con el mismo genotipo, o simplemente se cruzaron con mosquitos que tenían el mismo alelo recesivo, dando como resultado a mosquitos que no solo se podían reproducir con normalidad, sino que también contaban con un mayor vigor. A continuación les mostraremos algunos cuadros de Punnett de los posibles cruces genéticos que derivaron al fortalecimiento del mosquito. En este cuadro podemos presenciar a un macho homocigoto dominante que se cruza con una hembra heterocigoto, dando una herencia en proporción 2-2, o sea, 50% homocigoto dominante y 50% heterocigoto. En este cuadro presenciamos a un macho heterocigoto cruzándose con una hembra heterocigoto, dando una descendencia de 1-2-1, 50% homocigoto, 25% recesivo y 25% dominante y 50% heterocigoto. En
En este cuadro, un macho heterocigoto se cruza con una hembra homocigoto recesivo, dando una descendencia 2-2, 50% homocigoto recesivo y 50% heterocigoto. En este cuadro, un macho homocigoto recesivo se cruza con una hembra homocigoto recesivo, dando una descendencia 100% homocigoto recesivo. En este cuadro, un macho homocigoto recesivo se cruza con una hembra heterocigota, dando una descendencia 50% homocigoto recesivo y 50% heterocigoto. En este cuadro, un macho homocigoto dominante se cruza con una hembra homocigoto recesivo, dando una herencia 100% heterocigoto. Sabemos que Ocytec es una empresa con sede en Reino Unido que desarrolla insectos genéticamente modificados para supuestamente ayudar en el control de plagas. No obstante eso, algunos científicos se muestran cautelosos sobre los resultados. Por ejemplo, en Cataluña no aceptaron el proyecto de Ocytec para combatir la mosca del olivo, ya que grupos ambientalistas demostraron los fracasos de estos experimentos en diversos países, cuestionando las probabilidades de éxito del proyecto. En consecuencia de eso, Ocytec decidió retirar el proyecto. Como está sucediendo en Brasil, los mosquitos transgénicos no mueren, por el contrario, se reproducen con los mosquitos originarios, generando mosquitos con genes que no existían, que también se están reproduciendo más fuertes, más peligrosos y difíciles de combatir. En Brasil, sin el conocimiento de la población, Ocytec llevó a cabo el proyecto para frenar la propagación de enfermedades transmitidas por las picaduras del mosquito, como la fiebre amarilla, el dengue, el zika y la artritis chikungunya. Estos liberaron 500.000 de mosquitos genéticamente modificados, que producen la proteína TTA, que afecta negativamente el desarrollo celular, una versión transgénica de la Aedes aegypti, la cual combina una especie oriunda de México con otra de Cuba. Los mosquitos transgénicos necesitan el antibiótico tetraciclina para sobrevivir. Si estos insectos se liberan en grandes cantidades y se aparean con las hembras, la descendencia a la que se le transmite esta adicción del antibiótico muere. Esto reduciría en gran medida toda la población de mosquitos. Como resultado, las personas de la región en cuestión tendrían menos riesgos de contraer enfermedades transmitidas por esta especie. Por lo tanto, se suponía que los machos genéticamente modificados de la especie portaran un gen dominante que volverían infértil la descendencia de la primera generación. A pesar de eso, gran parte de los insectos con modificación genética soltados en Brasil procrean exitosamente en lugar de extinguirse en la primera generación. Y como suele suceder, la vida encontró un camino para superar las limitaciones artificiales. Lo que sucedió fue que las hembras optaron por no aparearse con los machos genéticamente modificados por ser más débiles, fenómeno que catalogaron como discriminación de apareamiento. Sin embargo, algunos mosquitos transgénicos mostraron indicios de un vigor híbrido, una situación en la que la diversidad genética introducida artificialmente hizo que estos insectos produjeran una población más robusta y resistente. Y bueno, pese a que hasta el momento existe una amplia mayoría de estudios que indican que no existen riesgos sanitarios o ambientales en la liberación controlada de este tipo de mosquitos transgénicos, algunos científicos y organizaciones ecologistas han mostrado durante los últimos meses su oposición, argumentando que no existen estudios suficientes para garantizar la seguridad y efectividad de esta iniciativa. En Europa, en el siglo XX, científicos se dedicaron a comprobar y ampliar los conocimientos que Mendel les dejó. Confirmaron que la herencia se encuentra en los cromosomas y con esto tuvieron que modificar las conclusiones que él les había dejado. Aunque muchas de las características de la herencia concordaban con lo que decía Mendel, había otras que eran más complicadas de lo que él pudo imaginar. Ciertas interacciones entre los alelos, interacciones entre los genes e interacciones con el medio ambiente explican gran parte de estas desviaciones de los principios mendelianos. Muchas veces en los cromosomas ocurren cambios que, según afecten su número o estructura, se clasifican como alteraciones cromosomáticas numéricas o alteraciones cromosomáticas estructurales, respectivamente. A veces, estas alteraciones o mutaciones
tienen consecuencias perjudiciales para los individuos, pues alteran su viabilidad o su fertilidad. Otras veces, los cambios cromosomáticos se mantienen como parte de la viabilidad genética entre los organismos y contribuyen al cambio evolutivo y al origen de nuevas especies. Un fuerte apoyo a la hipótesis de que los genes están en los cromosomas provino de los estudios hechos por el genetista Morgan y su grupo. La mosca de la fruta, dado que es fácil de criar y mantener, ha sido utilizada en una variedad de estudios genéticos, ya que tiene 4 pares de cromosomas, 3 pares los autosomas y el otro par son los cromosomas sexuales. En los primeros años del siglo XX, los experimentos de cruzamiento mostraron que ciertas características están ligadas al sexo, o sea, que sus genes se encuentran en los cromosomas sexuales. Los genes ligados al cromosoma X dan lugar a un patrón de herencia particular. Estos son los resultados de los experimentos realizados después de descubrir un macho de la mosca de la fruta de ojos blancos. Primero, una hembra homocigota de ojos rojos con el macho de ojos blancos. Toda la progenie tuvo ojos rojos. La característica ojos blancos es menos común en las moscas. Está representada por una B minúscula y B mayúscula simboliza el alelo salvaje para ojos rojos. Como el gen está localizado en el cromosoma X, los alelos se designan comúnmente como superíndices. Luego se apareó una hembra de ojos rojos de la F1 con un macho de ojos rojos de la F1. Aunque en la generación F2 hubo machos de ojos rojos y de ojos blancos, todas las hembras de la F2 tuvieron ojos rojos, sugiriendo la existencia de una relación entre la herencia del color de ojos y el comportamiento de los cromosomas sexuales. Un cruzamiento de prueba entre una hembra F1 de ojos rojos y el macho original de ojos blancos produjo moscas de ojos rojos y de ojos blancos en ambos sexos. Esto llevó a la conclusión de que el gen para el color de ojos debería estar localizado en el cromosoma X. El alelo para los ojos rojos, B mayúscula, es el dominante, y el alelo para ojos blancos, B minúscula, es el recesivo. Por efecto del entrecruzamiento meiótico, los alelos se intercambian entre cromosomas homólogos. Estas recombinaciones ocurren porque 1. Los genes están dispuestos en un orden lineal fijo a lo largo de los cromosomas, y 2. Los alelos de un gen dado están en sitios loci específicos de un cromosoma homólogo. Los mapas cromosómicos que muestran las posiciones relativas de los loci de los genes a lo largo de los cromosomas han sido construidos a partir de datos de recombinaciones obtenidos de experimentos de cruzamientos. Aunque algunos genes se distribuyen independientemente, como predice la segunda ley de Mendel, otros tienden a permanecer juntos. Cuando los genes no se distribuyen independientemente, se dice que están ligados, y su grado de ligamiento depende de la distancia relativa que existe entre ellos. La relación que encontramos entre los dos apuntes es principalmente que los mosquitos transgénicos fueron creados aplicando la genética de Mendel, debido a que para llegar a ellos se tiene que hacer una metodología en la cual se experimenta de igual forma que con las moscas del apunte. Como se explica en el apunte, en la experimentación se habrá cruzado un mosquito con un gen que sea el que tramita la debilidad, y para ver si este gen era el dominante se hicieron pruebas de la siguiente forma. Hay que tener en cuenta el alelo R mayúscula dominante, que es el que porta la debilidad, y el alelo R minúscula recesivo, que es el que porta el fortalecimiento. Primero se cruzó un mosquito homocigoto dominante con un mosquito homocigoto recesivo para ver si su descendencia resultaba ser 100% heterocigota. Como resultado de la experimentación, se obtuvo un 100% de descendencia heterocigota, cumpliendo así la primera ley de Mendel. Y se continuó con la siguiente parte de la experimentación. En esta parte del experimento se decidió cruzar a la primera generación filial entre sí, de la siguiente forma. Como resultado se obtuvo una proporción 1-2-1, es decir, 50% homocigota, o sea que el 25% tenía el alelo recesivo y el otro 25% tenía el alelo dominante,
y un 50% heterocigota, lo cual concuerda con la genética de Mendel. El resultado de esta experimentación fue que el alelo de resistencia había desaparecido, entre comillas, en la primera generación y reapareció en la segunda generación. Esto indicaría que el alelo de resistencia no desapareció, por así decirlo, en la primera generación, sino que permanecía oculto frente al alelo de debilidad que predominaba. Por ende, se concluyó que el alelo dominante era el de debilidad. También se lo puede relacionar con una de las hipótesis, y es que, como dice en el apunte de genética, puede que haya habido una alteración de cromosomas en uno de los mosquitos hembras, lo que le permitió despertar el gen recesivo, que sería el de resistencia.